de los pollitos, no sé en Bolivia qué habrán inventado. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno político es que el año 99, cuando Castro estaba en lo peor de su periodo especial, llega Chávez, le entrega al principio dinero y petróleo venezolano, después le entregaría Venezuela entera. Vemos hoy día el resultado. Y a partir de ese momento se recrea la fracasada revolución castrista por la metodología que sabe aplicar, crimen organizado transnacional. Y la historia del siglo XXI en la América Latina, lamentablemente, es la historia de la recreación del castrismo en figura de movimiento bolivariano, proyecto ALBA, socialismo del siglo XXI, hoy día simplemente conocido como castrochavismo. Y eso genera lo que se llaman las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que lideradas por Cuba, controlan hoy día Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que controlaron hasta hace poco el Ecuador de Rafael Correa y hasta hace menos poco la Argentina con los Kirchner, el Brasil con el Partido de los Trabajadores Lula, trataron de penetrar todo Centroamérica con el Petrocaribe y controlaron la OEA con Insulza. Entonces, en ese escenario estamos en un periodo de decadencia de ese proyecto que ha durado casi 20 años del castrochavismo, la alta traición del criminal venezolano Hugo Chávez, que le entrega todos los recursos de Venezuela al experto criminal cubano Fidel Castro y juntos construyen en un momento muy especial el destrozo de la América Latina por estas dos primeras décadas. Ahora se está en un proceso de recuperación de la libertad y la democracia y cuesta lo que estamos viendo en Venezuela, crisis humanitaria, lo que estamos viendo en Nicaragua, masacres, muertos, presos políticos, lo que estamos viendo en Bolivia, ausencia total de democracia y narcoestado. Y si ustedes suman eso, ¿qué es? Cuba castrista, es lo mismo, la expansión de esto que de Armas decía, que el comunismo castrista lo que hace es generar miseria, pero además lo hace de la mano del crimen y de la violación de los derechos humanos. Los cubanos estamos agradecidos a la OEA y a Almagro porque han por fin llamado las cosas por su nombre, han condenado la dictadura castrista, han condenado la dictadura en Venezuela. Sin embargo, usted, en estos artículos a los que yo hacía referencia, señala que en Bolivia se contradice. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Almagro? ¿Qué ha dicho la OEA sobre Bolivia? Qué pena que no tenemos las imágenes, pero el 17 de mayo pasado Almagro llega a La Paz y en las oficinas de Evo Morales hace un discurso donde habilita a Evo Morales como candidato para su cuarta elección consecutiva. Cuando todo el mundo está diciendo que no es ni legal ni decente. No todo el mundo. El 21 de febrero del año 2016 Evo Morales hizo un referéndum tratando de ir a las elecciones y lo perdió, ¿no? Y lo perdió. La Constitución que él mismo ha creado, liquidando a la República de Bolivia y creando el Estado plurinacional, que es una Constitución hecha al modelo de Chávez, dice que solo se puede reelegir por una vez. Él fue elegido en el 2005 para gobernar a partir del 2006. El 2009 liquidó la Constitución y la República de Bolivia y de inmediato se reeligió, primera reelección, hasta el 2014. Ya no se podía reelegir, entonces cuando la oposición reclama, él manipula su Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice no, no es así. Evo Morales fue elegido en el 2005, pero esa era la República de Bolivia. En el Estado plurinacional solo ha sido elegido una vez en el 2009, o sea que esta es la primera reelección. Y con esa coartada lo dejan ir a la tercera elección en el 2014. Después de eso hace el referéndum, lo pierde y ahora está yendo al 2019. ¿Y Almagro ha apoyado eso? Almagro va y dice, señores, decir que esto no es un derecho humano de Evo Morales sería ser discriminatorio con otros presidentes que se han reelegido de la misma manera, pero se olvida decir que los otros a los que llama presidentes son Chávez, Maduro, Ortega, los mismos dictadores, porque lo que ahora alega Evo Morales, con un fallo que sus jueces prevaricadores del Tribunal Constitucional han dictado, es que tiene el derecho humano de ser reelecto indefinidamente. Almagro, sin embargo, se defiende. Dice que no es verdad que él haya apoyado la candidatura. Escuchemos.
Primero, no es un respaldo a una candidatura. Eso no existe esa posibilidad en el marco del funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. Nuestra máxima ecuanimidad respecto al proceso electoral. Vamos a trabajar definitivamente para garantizar objetivamente que los resultados sean respetados. Vamos a trabajar para que haya las máximas garantías en el proceso. Vamos a trabajar para que todo esto esté impregnado de justicia y transparencia. Eso es lo esencial en esto. O sea, lo que hemos hecho es tomar una posición institucional respecto al tema. Y es una posición institucional que tiene que ver con la práctica en los estados partes de la organización. O sea, este no es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano. Es el cuarto caso. Bueno, el tema es el siguiente. Primero, vemos que usa el nombre de toda la OEA. Segundo, dice que hay precedentes, que son los precedentes de Ortega. Este es el cuarto caso. Sí. De los que he mencionado. Pero el tema fundamental aquí es que ser ecuánime, ser imparcial y buscar una elección justa es evitar que un candidato inhabilitado, un candidato usurpador como es Evo Morales, que está prohibido por la Constitución, por el resultado de un referéndum y por el mandato popular, sea candidato. Habilitando como candidato a Evo Morales como ha hecho Almagro. Ya que importan los resultados si él los va a manipular, porque Bolivia es una dictadura electoralista. En Bolivia no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, no hay división e independencia de poderes. Y esto que ha hecho Almagro se denomina el doble estándar Almagro, porque yo coincido con usted. ¿Por qué Almagro hace eso? Yo coincido con usted que él es un gran defensor de la democracia en el caso de Venezuela. En los hechos yo he venido atacando la posición del doble estándar de Almagro con sus propios argumentos de su primer informe sobre Venezuela. Almagro hace un informe, no uno, 4 informes donde aplica la Carta Democrática Interamericana al caso de Venezuela, y en el caso de Nicaragua no ha hecho uno. En el caso de Bolivia no ha abierto queda la clarísima Carta la Democrática incongruencia Interamericana. Pero la pregunta es, si usted lo sabe o algo, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? En Bolivia y en América Latina se ha dicho que por la razón principal del voto. Cuando él va a Bolivia el 17 de mayo parece que tenía para reelegirse en la asamblea que se iba a celebrar y que ya se ha celebrado en Medellín, Colombia, el 27 de julio, de 35 votos él tenía 17 y que el voto 18 era Bolivia. Pero le va tan mal que eso hace el viernes en Bolivia, el lunes siguiente en la Argentina, le preguntan sobre el tema, no responde bien y cae un voto. El subsiguiente día, el martes, va a Chile, los reciben en el Consejo de ex cancilleres y ex embajadores de Chile y sucede lo mismo. Y cuando Almagro regresa a Washington 3 días después, en vez de tener 17 votos tenía 14. Y hoy día lo que está pasando en América es que se está buscando un candidato que sustituya a Almagro porque no da confianza. Gran defensor de la democracia en el tema de Venezuela, ha señalado en diciembre del año pasado, y yo estaba ahí, invitado por Almagro en la OEA el 8 de diciembre en un foro sobre Cuba, le ha dicho que es una dictadura jinetera y que lo mejor que puede pasar en Cuba es que caiga la llamada revolución. Perfecto. Qué interesante, ¿no? Pero ¿por qué no hace lo mismo? Bueno, habría que preguntarlo y tenemos que ir a una pausa. El señor Almagro respecto a Cuba, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, por qué su posición respecto a... No, para mí era interesante que se supone que es un hombre que venía de la izquierda, hubo gente que criticó y tenían, yo creo que toda la lógica del derecho, que aparentemente había una foto por ahí de él con el Che Guevara, etc. Eso es más interesante porque cuando la crítica viene de la izquierda, lamentablemente es más escuchada, pero de todas maneras le han dicho horrores, le han dicho todos los horrores. Lo que a lo mejor este tema del voto podría explicar lo de Bolivia, pero no, desde el punto de vista ideológico es inexplicable. El problema es el siguiente. Aquí hay 2 Américas. Escribí un libro que ustedes conocen hace 4 años. Una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial ha pasado de ser una dictadura con caracteres políticos a ser una dictadura de delincuencia organizada. Hoy día Cuba, la Cuba de los Castro y de Díaz-Canel, además de ser la dictadura jefe de las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, es el narcoestado jefe.
Y ahí hay dos indicadores. El primer indicador, que hace como un mes un barco que sale del puerto del Mariel, escogido con casi 4 toneladas de cocaína en Panamá, estaba yendo hacia Turquía, iba a pasar por Rotterdam. Y hace 2 semanas, un barco que sale de Chile, que navega Colombia, pasa el canal de Panamá y llega a Filadelfia, ha sido atrapado con 16,5 toneladas, 7 containers de cocaína. Y la sospecha de los investigadores es que esa cocaína se ha cargado en el Caribe, porque estaba clareado en Chile, por si no fuera cocaína de Evo Morales, clareado en Colombia y clareado después de pasar el canal de Panamá. ¿Y qué estamos señalando con eso? Que Cuba hoy día, como lo hizo en la década de los 70 y los 80, con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el boliviano Roberto Suárez, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa, Cuba se ha vuelto de nuevo un narcoestado y está operando como narcoestado jefe, embarcando cocaína. Los hechos lo están mostrando. Y el hub de ese eje de cocaína es Venezuela. El proveedor es Evo Morales, con la cocaína es de Bolivia y las FARC desde Colombia. De eso estamos hablando. Ajá. ¿Y hay mucha cocaína en Bolivia? Bueno, cada vez más se calcula. O sea, como tráfico, ¿no? Hoy día Bolivia es un narcoestado. El año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada y Evo empieza la toma del poder, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día tiene cerca de 80.000. Hoy día produce... 3.000 a 80.000, eso sí. Es exponencialmente... Entonces, ¿podríamos decir que Evo es un cocainómano o un cocalero? Evo empezó siendo un dirigente cocalero, pero hoy día es el jefe del narcoestado de Bolivia. Y eso quiere decir que él ha convertido a Bolivia en narcoestado porque ha hecho 3 cosas. Primero, su base política son los sindicatos cocaleros, cultivadores de la coca ilegal. Segundo, esos cocaleros no solo producen hoja de coca, producen pasta a base de cocaína. Y tercero, él ha establecido y está denunciado y demostrado, por ejemplo, en el libro del periodista brasilero Leonardo Coutinho, o Espectro, una biografía de Chávez, que hay un puente o hubo un puente de la cocaína entre Bolivia y Venezuela con aviones militares bolivianos. O sea, esto está demostrado. ¿Y qué quiere decir más o menos 80.000 toneladas de cocaína? Por lo bajo quiere decir 160 toneladas de cocaína al año. 80.000 hectáreas de coca pueden producir entre 160.000 y 200.000 toneladas de la droga. Ese es un negocio tan lucrativo y tan peligroso que a mí siempre me ha llamado la atención que los cubanos que vienen, salían de Ecuador y ahora a otros puntos, atraviesan por esas zonas de tráfico de droga, dominada además por la guerrilla colombiana en el Darién hacia Panamá, y no sucede nada. No, pagan peaje. Yo tengo varios amigos cubanos que han llegado exiliados, perseguidos, jóvenes y mayores y no tan jóvenes que han pasado por ahí. Tienes que pagar peaje, pero un aporte adicional sobre este tema de la coca y la cocaína y el tráfico Esto responde, y ustedes que son cubanos y conocen historia, a una proclama que en los años 60 hizo Fidel y que la internacionalizó el Che Guevara. Vamos a inundar de droga y de cocaína a los Estados Unidos porque de esa manera vamos a matar la juventud del imperio. Y eso ha sido repetido por Evo Morales en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el año 2016, donde ha dicho que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea, están tratando de legitimar políticamente un delito contra la humanidad, que es el tráfico y la producción de droga, de cocaína en este caso. Siempre buscan esos pretextos, ¿no? En la Cuba republicana decían un absurdo tan grande como que la cuota azucarera que Estados Unidos le tenía asignada a Cuba en detrimento de los azucareros norteamericanos, donde le pagaban a un precio fijo, independientemente de si el mercado estaba más bajo, el azúcar, y además una cantidad específica que le compraban, que eso era un instrumento también del imperialismo para no comprar azúcar barata y vender caramelo caro. Decían toda esa historia. Ya no hay azúcar, ¿no? O sea que no hay de qué preocuparse.